La ascensión de Jesús, texto bíblico del libro de Hechos, capítulo 1. Episodio 1, el último encuentro, el día en que el cielo se abrió y nadie estaba preparado. El viento sopla sobre la cima del monte, los hombres retroceden y entonces él comienza a elevarse. No hay trueno, no hay ejército, solo silencio y asombro. ¿Qué harías si vieras a tu maestro desaparecer en el cielo frente a tus propios ojos? Esta no es solo la historia de una despedida, es el momento en que el mundo cambió para siempre. Hoy vas a presenciar el instante en que la esperanza dejó de ser visible, pero se volvió eterna. Y cuando termine este relato, no volverás a ver tu propia fe de la misma manera. Año aproximado, 30 después del nacimiento de Jesús, lugar Jerusalén bajo dominio del Imperio Romano. Han pasado 40 días desde la crucifixión, 40 días desde que lo vieron morir y luego vivir otra vez. Sus discípulos no son los mismos hombres, pero tampoco entienden completamente lo que está por suceder. Ellos creen que todo está por comenzar, no saben que están a punto de quedarse solos. El aire en la habitación es denso, nadie se atreve a hablar demasiado fuerte. Han visto milagros, han tocado sus heridas, han comido con él después de la muerte. Pero aún así hay miedo. Pedro mira al suelo, Juan observa la puerta, porque cuando alguien vence a la muerte, todo lo demás deja de tener sentido. ¿Qué sigue después de lo imposible? Él entra como si nunca se hubiera ido, no hay dramatismo en sus pasos, solo paz. Habla con ellos, les explica las escrituras, les recuerda lo que ya había dicho, pero ahora todo tiene un peso diferente. No es teoría, no es promesa, es realidad. ¿Por qué aún dudan si lo tienen frente a ellos? Las manos tiemblan, las cicatrices no desaparecieron, son prueba, pero también son misterio. Tomás ya no habla, solo observa, porque hay heridas que no se explican, solo se contemplan. ¿Puede una herida ser también una señal de victoria? Comen juntos, algo tan simple, pero tan profundo. El pan se parte, el silencio se rompe, la vida continúa, aunque todo cambió. Porque a veces lo eterno se esconde en lo cotidiano. ¿Estamos atentos a los momentos donde Dios parece normal? Día tras día Él enseña, no sobre reinos políticos ni sobre venganza. Habla del reino de Dios, un reino invisible, pero más real que cualquier imperio. Ellos escuchan, pero aún esperan otra cosa. ¿Y si el plan de Dios no es lo que esperábamos? La pregunta finalmente surge: ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Ellos aún piensan en tronos, en poder, en victoria visible, pero Él guarda silencio por un instante, porque la respuesta no es la que quieren oír. ¿Cuántas veces buscamos a Dios solo para confirmar nuestros planes? No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Las palabras caen como peso, no hay fechas, no hay calendario, solo una promesa. Recibirán poder, pero no para dominar, sino para testificar. ¿Estamos preparados para una misión en lugar de una respuesta? El silencio vuelve, pero ahora es diferente. Ya no es miedo, es expectativa, mezclada con incertidumbre, porque cuando Dios no responde como quieres, te obliga a confiar de otra manera. ¿Qué haces cuando no tienes todas las respuestas? El camino hacia el monte es tranquilo. Nadie imagina que este será el último trayecto juntos. Cada paso es una despedida que aún no reconocen. ¿Cuántas despedidas en nuestra vida pasan desapercibidas? El Monte de los Olivos, un lugar de oración, de lágrimas, de traición. Y ahora será testigo de algo más, algo que nadie podrá explicar completamente. ¿Puede un mismo lugar guardar dolor y gloria? Él se detiene, los mira uno por uno, no como maestro, sino como alguien que confía. Les ha dado todo, ahora les dará algo más, una misión sin su presencia física. ¿Podrías seguir si ya no puedes verlo? Nadie habla, porque en el fondo todos sienten lo mismo. Algo está por terminar, pero también algo está por comenzar. ¿Por qué los finales siempre parecen el inicio de algo mayor? Él levanta sus manos, como si el cielo mismo respondiera. El viento cambia, el tiempo parece detenerse, y en ese instante todo lo que conocían está a punto de romperse. ¿Qué sucede cuando Dios decide irse justo cuando más lo necesitas?
El silencio del monte aún resuena como si la tierra misma supiera lo que viene. Ellos no lo entienden todavía, pero tú estás a punto de verlo, porque hay momentos en la vida donde Dios parece alejarse, pero en realidad está elevando todo a otro nivel. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, no la dejes aquí. Compártela, porque alguien más necesita entender que incluso las despedidas de Dios tienen propósito. Episodio 2. Cuando el cielo respondió, el instante que desafió la realidad humana. Sus pies dejan de tocar la tierra, el viento se detiene, los ojos se abren hasta el límite del asombro, y entonces el cielo lo reclama. ¿Qué harías si vieras a alguien ascender sin volver jamás? Lo que estás a punto de presenciar no es solo un milagro, es la frontera entre lo humano y lo eterno. Este momento redefinió la fe y dejó una pregunta que aún hoy sigue viva. ¿Cómo creer cuando ya no puedes ver? Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén. 40 días después de la resurrección, el grupo es pequeño, pero lo que están a punto de presenciar cambiará el destino de millones. No hay multitudes, no hay espectáculo, solo testigos y un momento que no será repetido. Sus manos permanecen en el aire, no es un gesto simbólico, es una bendición definitiva. Sus palabras no se escuchan claramente, pero su intención lo llena todo. No hay prisa en él, no hay duda, solo propósito. ¿Cómo se despide a alguien que nunca dejará de estar? Y entonces sucede, sus pies se separan de la tierra, no hay fuerza visible, no hay explicación lógica, solo un ascenso silencioso, inevitable. El polvo queda suspendido como si la creación misma dudara. ¿Puede la realidad romperse sin hacer ruido? Nadie respira, los ojos siguen su figura mientras se eleva lentamente. Pedro da un paso adelante como si quisiera alcanzarlo, pero no hay forma, porque hay momentos que no están hechos para ser detenidos. ¿Por qué queremos aferrarnos incluso a lo que Dios ya decidió soltar? Una nube lo envuelve, no como ocultamiento, sino como transición. Ya no pertenece a este plano, su figura se difumina, pero su presencia se intensifica, porque lo invisible no es ausencia, es otra forma de presencia. Y si lo que no ves es más real que lo visible, y luego ya no está. El cielo vuelve a ser cielo, el viento regresa, pero nada es igual, porque han visto lo imposible y ahora deben vivir con ello. ¿Cómo se continúa después de presenciar lo eterno? Nadie se mueve, siguen mirando, como esperando que regrese, como si el cielo pudiera devolvérselo, pero el silencio responde, y ese silencio pesa. ¿Cuánto tiempo nos quedamos mirando al pasado, esperando que vuelva? Algunos lloran, otros no pueden, porque hay emociones que superan el cuerpo. No es solo tristeza, es desconcierto, es pérdida, es fe siendo probada en tiempo real. ¿Qué sientes cuando Dios no está como antes? Son pocos, insignificantes para el mundo, pero portan algo que ningún imperio posee. Han sido testigos y eso lo cambia todo. ¿Puede un pequeño grupo cambiar la historia del mundo? De repente, no están solos. Dos figuras aparecen, no hay ruido, no hay anuncio, solo presencia, vestidos de blanco, como si pertenecieran a otra dimensión. ¿Cuántas veces Dios responde sin que lo reconozcamos de inmediato? ¿Por qué miran al cielo? La pregunta corta el momento. No es reproche, es despertar. Porque quedarse mirando no es el propósito. Han visto suficiente, ahora deben actuar. ¿Estamos esperando señales cuando ya tenemos una misión? Las palabras penetran. No se trata de lo que perdieron, sino de lo que recibieron. El mismo Jesús volverá, pero no ahora. Y ese no ahora lo cambia todo. ¿Puedes vivir con una promesa sin saber cuándo se cumplirá? Finalmente, bajan la mirada, el cielo ya no es el reenfoque, la tierra lo es, porque la historia continúa aquí. ¿Qué sucede cuando entiendes que el propósito sigue en tus manos? Dan el primer paso. No hay instrucciones detalladas, no hay mapa, solo una promesa y una misión. Ser testigos, nada más y nada menos. ¿Qué harías si tu única tarea fuera contar lo que has visto? Jerusalén los espera, la misma ciudad que los rechazó, la misma que lo crucificó.
¿Será ahora el punto de partida, pero no están listos? Aún no, porque algo falta, algo que transformará su miedo en poder. ¿Qué necesitas recibir antes de cumplir tu propósito? El cielo se cerró, pero la historia se abrió. Ellos pensaron que lo habían perdido, pero en realidad acababan de recibir una responsabilidad eterna. Porque hay momentos en los que Dios se va solo para que tú descubras lo que Él ya puso dentro de ti. Si este momento te hizo reflexionar, compártelo, porque hay personas que siguen mirando al cielo sin darse cuenta que su propósito comienza en la tierra. Episodio 3. El silencio antes del poder, cuando Dios parece ausente, pero está preparando todo. La ciudad sigue su curso, la gente comercia, discute, vive, pero en una habitación todo está en pausa. No hay milagros, no hay señales, solo silencio. ¿Qué ocurre cuando Dios promete, pero no actúa de inmediato? Este es el momento más peligroso de la fe, no cuando todo se derrumba, sino cuando nada ocurre. Hoy vas a entrar en el espacio donde la fe se pone a prueba, no por el dolor, sino por la espera. Y entenderás por qué el silencio de Dios no es abandono. Jerusalén, días después de la ascensión, los discípulos han regresado, tal como se les indicó. No hay instrucciones nuevas, no hay manifestaciones visibles, solo una orden: esperar. Pero esperar nunca ha sido fácil para el ser humano. La puerta se cierra, el mundo queda afuera, aquí dentro solo hay incertidumbre. Han visto al Maestro ascender, pero ahora no lo ven. Y la fe, sin evidencia visible, comienza a pesar. ¿Puedes creer cuando no hay nada que ver? El tiempo se vuelve lento, las horas se alargan. No hay voces del cielo, no hay instrucciones, solo recuerdos y una promesa. Pero las promesas, en medio del silencio, pueden parecer lejanas. ¿Cuánto tiempo puede sostener una promesa sin señales? Pedro no puede quedarse quieto. El mismo que habló sin pensar, ahora piensa demasiado. Recuerda su negación, recuerda la mirada de Jesús y se pregunta si realmente está listo. ¿Cómo lideras cuando aún cargas con tu pasado? Juan es diferente, no habla mucho, pero su silencio no es vacío, es confianza, porque hay quienes necesitan ver y otros simplemente creen. ¿Tu fe depende de lo que sucede o de lo que sabes en tu interior? No están solos, las mujeres también están allí, testigos desde el principio, firmes cuando otros huyeron, ahora permanecen, porque la fe verdadera no se mide en momentos de gloria, sino en la constancia. ¿Quién permanece cuando todo se vuelve incierto? Y entonces hacen lo único que pueden hacer: orar, no como rutina, sino como necesidad. Las palabras fluyen, pero también los silencios, porque orar no siempre es hablar, a veces es resistir. ¿Sabes permanecer incluso cuando no hay respuesta? Las manos se entrelazan, no hay certezas, pero hay unidad. Y esa unidad comienza a transformar el ambiente, porque donde hay acuerdo, algo empieza a moverse, aunque aún no se vea. Y si el verdadero milagro comienza en lo invisible, afuera la ciudad sigue, Roma sigue gobernando, la vida sigue igual, nadie sabe lo que está gestándose en esa habitación. Porque los movimientos más grandes de la historia no comienzan en público. ¿Qué estás haciendo en secreto que cambiará todo? Pedro se levanta, algo ha cambiado en él, ya no es impulsivo, ahora es consciente, habla de las escrituras, habla del pasado y de lo que falta. Porque incluso en la espera hay decisiones que tomar. ¿Qué haces mientras esperas? ¿Te paralizas o avanzas? Explica lo ocurrido, la traición, la pérdida, la necesidad de restaurar el grupo. 12, ese número importa, no por tradición, sino por propósito. ¿Entiendes el lugar que ocupas en algo más grande que tú? 2 nombres surgen, hombres que estuvieron pero no fueron vistos, fieles en lo oculto, ahora considerados para lo visible, porque Dios también ve lo que nadie aplaude. ¿Estás siendo fiel incluso cuando nadie te observa? No deciden rápido, no se precipitan, oran otra vez, porque entienden algo clave. No se trata de elegir bien, sino de elegir con Dios. ¿Consultas a Dios o solo confirmas tus decisiones? La decisión se toma, el grupo se restaura,
no con perfección, sino con obediencia. Y en ese acto algo se alinea, aunque aún nada sobrenatural ocurre. Puedes obedecer aunque no veas resultados inmediatos. Todo está listo, pero nada ha pasado. La promesa sigue siendo promesa y el silencio se vuelve más profundo. Antes de cualquier movimiento siempre hay quietud. ¿Puedes soportar el silencio antes del cambio? La noche cae, todo parece igual, pero no lo es, porque en lo invisible algo está a punto de irrumpir, algo que no podrán controlar ni entender completamente, pero que los transformará para siempre. ¿Estás preparado para cuando Dios finalmente responda? El silencio no es vacío, es preparación. Es el terreno donde la fe se prueba y donde el carácter se forma. Porque Dios no solo cumple promesas, también prepara a quienes las recibirán. Si hoy estás en una etapa de espera, no te desconectes. Comparte este mensaje porque alguien más necesita entender que el silencio de Dios no es el final, es el comienzo de algo mayor. Episodio 4. El día en que el fuego descendió, cuando el cielo invadió la tierra. Un estruendo rompe el silencio. No viene de la tierra, no viene de los hombres, viene del cielo. Las paredes tiemblan, el aire se enciende y lo que parecía espera se convierte en poder. ¿Qué sucede cuando Dios deja de ser promesa y se vuelve presencia? Hoy presenciarás el momento exacto en que hombres comunes fueron transformados en portadores de lo sobrenatural. No fue entrenamiento, no fue estrategia, fue intervención divina. Y entenderás por qué ese día nada volvió a ser igual. Jerusalén, fiesta de Pentecostés. Judíos de distintas regiones han llegado a la ciudad. Lenguas, culturas, acentos, mezclados en un solo lugar. Mientras tanto, en una habitación, un grupo pequeño sigue esperando. Pero hoy la espera termina. Todo parece igual, la misma habitación, las mismas personas, pero hay algo distinto, una tensión invisible, como si el aire estuviera cargado. ¿Puedes sentir cuando algo está a punto de cambiar, aunque aún no haya sucedido? De repente, un sonido, no suave, no lejano. Es como un viento violento, pero no hay puertas abiertas, no hay tormenta afuera. El origen no es natural. ¿Cómo reaccionas cuando Dios irrumpe fuera de tu lógica? El miedo regresa, pero no es el mismo, es reverencia, es el reconocimiento de que algo más grande está ocurriendo, porque cuando Dios se manifiesta, el cuerpo lo sabe antes que la mente. ¿Estás listo para experimentar lo que no puedes controlar? Entonces, aparece como fuego, no quema, pero transforma, se posa sobre cada uno, no sobre algunos, sobre todos, porque esta vez no hay intermediarios, el cielo ha descendido directamente. ¿Qué cambia cuando Dios ya no está fuera, sino dentro de ti? Sus rostros cambian, el temor se disuelve, la duda desaparece, algo nuevo toma el control. No es emoción, es poder. ¿Cómo se ve una vida completamente llena de propósito? Empiezan a hablar, pero no como antes, lenguas desconocidas fluyen sin esfuerzo, idiomas que nunca aprendieron, mensajes que no ensayaron, porque cuando Dios habla no necesita preparación humana. Y si tu voz pudiera ser usada más allá de tus límites, afuera la gente escucha, el sonido atrae multitudes, curiosidad, confusión, expectativa, porque lo sobrenatural siempre llama la atención. ¿Qué ocurre cuando lo invisible se vuelve evidente para todos? Se reúnen personas de distintas tierras. Cada uno escucha en su propio idioma. No es posible, pero está sucediendo, porque Dios habla a cada uno de manera personal. ¿Te das cuenta de que Dios sabe exactamente cómo hablarte? Pero no todos creen. Algunos se burlan, están borrachos, dicen. Porque lo que no se entiende se rechaza y lo que no desafía la lógica se ridiculiza. ¿Cuántas veces descartamos lo que no comprendemos? Entonces Pedro se levanta, el mismo que negó, el mismo que dudó, ahora no tiembla, porque ya no habla desde su fuerza, habla desde el poder que acaba de recibir. ¿Qué puede hacer Dios con alguien que antes falló? Su voz resuena. No es improvisación, es claridad. Explica lo que está pasando, no es locura, no es vino, es cumplimiento.
lo que fue prometido se está manifestando. Puedes reconocer cuando una promesa se cumple frente a ti. Las palabras penetran, ya no hay burla, hay convicción, porque cuando la verdad toca el corazón no deja espacio para la indiferencia. ¿Qué haces cuando la verdad te confronta directamente? La pregunta surge, ¿qué debemos hacer? Ya no buscan explicación, buscan dirección, porque el encuentro con lo real siempre exige una respuesta. ¿Estás dispuesto a cambiar cuando entiendes la verdad? Pedro responde, con claridad, con firmeza. No ofrece comodidad, ofrece transformación, un cambio desde adentro. ¿Estás listo para una transformación que lo cambie todo? Y en ese momento todo encaja. La muerte, la resurrección, la ascensión no eran el final, eran el comienzo. El plan nunca fue quedarse con ellos, sino vivir en ellos. Y si Dios nunca quiso ser solo alguien que sigues, sino alguien que te transforma desde dentro, la multitud responde, pero no todos igual. Algunos avanzan, otros retroceden, porque el llamado siempre divide, y lo que viene cambiará la historia para siempre. ¿De qué lado estarías tú en ese momento? El fuego descendió, pero no para consumir, para encender, para transformar vidas comunes en testimonios vivos, porque cuando Dios irrumpe ya no hay regreso. Si este momento encendió algo en ti, no lo ignores. Compártelo, porque alguien más necesita experimentar que el poder de Dios no es historia antigua, es una realidad hoy. Episodio 5. La revolución que nadie pudo detener cuando el mensaje conquistó el mundo. Miles escuchan en silencio, algunos lloran, otros caen de rodillas. Una ciudad entera queda en pausa. Y todo comenzó con un grupo de hombres asustados. ¿Cómo pasó esto en tan poco tiempo? Este no es el final de una historia, es el nacimiento de un movimiento que atravesará siglos, imperios y corazones. Hoy verás cómo una experiencia espiritual se convierte en una revolución imparable y entenderás por qué esta historia también te incluye a ti. Jerusalén, días después del descenso del Espíritu, la ciudad está llena de peregrinos, las noticias se esparcen rápido. Lo que ocurrió en una habitación ahora está en boca de todos, pero nadie imagina hasta dónde llegará. Las palabras de Pedro siguen resonando. No son solo sonidos, son semillas, y en cuestión de horas empieza a dar fruto. Porque cuando el mensaje es verdadero, no necesita tiempo para impactar. ¿Qué hace que un mensaje atraviese el corazón humano? Miles responden, no por obligación, sino por convicción. Se sumergen en el agua como símbolo de una vida que termina y otra que comienza. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que ya no eres? Algo nuevo nace, no es una religión organizada, es una comunidad. Comparten todo, comen juntos, oran juntos, no por costumbre, sino por necesidad. ¿Qué sucede cuando las personas dejan de vivir para sí y comienzan a vivir para otros? Las enseñanzas continúan, pero ahora no vienen de uno, vienen de muchos. Cada testigo se convierte en mensajero, porque lo que han visto no puede quedarse en silencio. ¿Puedes guardar algo que transformó tu vida por completo? El templo sigue siendo el mismo, pero las personas no. La presencia que antes buscaban afuera, ahora vive dentro. Y eso lo cambia todo. ¿Qué cambia cuando entiendes que Dios no está lejos, sino cercano? Hay paz, incluso en medio de una ciudad tensa, porque la paz verdadera no depende del entorno, depende de lo que habita en el interior. ¿Dónde estás buscando paz, afuera o dentro de ti? La gente observa, algo es diferente, no pueden explicarlo, pero lo sienten y poco a poco se acercan, porque lo auténtico atrae. Tu vida refleja algo que otros quieran conocer, pero no todos celebran. Algunos observan con inquietud, porque este movimiento no se puede controlar, no responde a estructuras ni a poder humano, y eso genera temor. ¿Por qué lo verdadero muchas veces incomoda al sistema? Pedro ya no es el mismo, camina con firmeza, habla sin temor. El hombre que una vez negó, ahora proclama sin reservas, porque cuando alguien es transformado, no puede volver atrás. ¿Qué versión de ti está esperando salir después de un cambio real?
El mensaje se expande de casa en casa, de calle en calle. No hay estrategia global, solo personas compartiendo lo que vivieron. Y eso es suficiente. ¿Qué pasaría si cada persona compartiera su verdad con una sola más? Desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y más allá. Tal como fue dicho, la promesa se está cumpliendo, no de forma instantánea, pero sí inevitable. ¿Puedes confiar en un proceso que aún no termina? El fuego se transmite de persona a persona, no se apaga, se multiplica. Porque lo que viene de Dios no se extingue. ¿Estás sosteniendo la llama o dejándola apagarse? Generaciones pasarán, imperios caerán, pero este mensaje permanecerá. Porque no depende de estructuras, depende de vidas transformadas. ¿Qué legado estás construyendo que trascienda tu tiempo? El mismo cielo que lo recibió permanece abierto, no como distancia, sino como conexión. Porque la historia no terminó en la ascensión, apenas comenzó. ¿Te has dado cuenta de que tú también formas parte de esta historia? No se trata solo de ellos, se trata de ti, de tus dudas, de tus preguntas, de tu búsqueda. Porque la misma voz que habló en aquel tiempo sigue llamando hoy, no desde el cielo, sino desde lo profundo del alma. ¿Responderás o seguirás observando desde lejos? La ascensión no fue una despedida, fue una transferencia. El cielo no se cerró, se abrió dentro de cada uno que cree. Y la pregunta sigue vigente. ¿Dónde estás tú en esta historia? Si esta historia despertó algo en ti, no la ignores, compártela. Porque hay personas que aún están esperando entender que su vida también puede ser transformada. Y si quieres seguir explorando historias que impactan el alma, permanece, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la vida para siempre.